el Cepita tenía otro uniforme, el jefe tenía otro uniforme, pero el lugar donde se recupera este cuerpo es bastante lejos de donde está el Cepita. Ya. Ahora, sin embargo, en el informe para, digamos, identificar este cadáver como Carlos Llosa, se dice, entre comillas leo, riguroso proceso de análisis multidisciplinario, basado en una pluralidad de fuentes de información. ¿Cuál es esa pluralidad de fuentes de información? ¿O cuál es ese análisis multidisciplinario? Eso es una respuesta del Ministerio de Cultura, supongo. Ya, eso es lo que dice el Ministerio de Cultura. Sí. Que no tiene, que de acuerdo a esto no tiene mucha cultura, por lo visto. Porque no, haber dicho riguroso proceso. Aguanta todo, pero ellos no dicen cuál es el proceso. Pero para que el Ministerio de Cultura o el ministro de Cultura o la ministra diga esto, debe haber visto el proceso o tener un análisis a la mano. ¿Usted no lo ha visto? No he visto eso. Hemos participado al comienzo en esto, hemos apoyado, pero desgraciadamente por ciertos errores nos retiramos. Sí, bueno, solamente el presidente le voy a decir lo siguiente, a raíz de esto que yo puse en conocimiento de la comisión en su momento, me llamó el señor Alfredo Llosa Barber, que es amigo mío, que yo lo conozco perfectamente bien y le tengo mucha simpatía, y me insistió que era su pariente, etcétera. Yo le dije las observaciones que había, algunas que he escuchado, otras no, la del uniforme, todos esos universos, eso es para mí una novedad, pero sí que había visto el diario La Bolsa de Arequipa en su momento, en 1890, en febrero, y por lo tanto me parecía raro y extraño. No había visto la fotografía de la tumba, que me parece clarísimo, y él me aseguró que no estaba en la pacheta, que él había ido, que no estaba. Veo con la foto que sí está, y me aseguró, y le encontré una serie de detalles de estas actas, pero no conocía el detalle él mismo, ¿no? Y al final se quedó en duda si era o no su pariente, pero estaba muy deseoso de que lo entierren. Entonces yo le dije algo fundamental: no se puede enterrar dos veces a una misma persona, aunque haya pasado más de 100 años. Es una elemental, de ética elemental. Pero claro, pero entiendo pues que ha sido una decepción para algunos de ellos, con el lamento nuestro, pero la verdad no se puede vestir pues de falsa verdad, ¿no? Así que, en fin, lo felicito por lo que usted ha hecho. Gracias. ¿Me permite? Muchas gracias, señor Graham. Si desea algo brevemente, por favor. Por favor. Hablé con el señor Alfredo Llosa. Fue bastante larga la conversación con todo lo que yo tengo de información. Breve es esto, ¿no? Y sí se convenció de que no es Carlos Llosa. Aparte, acá no es cuestión de que uno deba decir si es o no es. La persona que dice que es Alfredo Llosa debe demostrarlo fehacientemente, que es con argumentos sólidos, y no ha sido demostrado. Eso es todo. Gracias. Perdón, para terminar, ¿cómo califica usted a esta arqueóloga? Es la que... Arqueóloga. ¿Qué hace una arqueóloga, digamos... Congresista García Belaunde, para terminar, ¿qué hace una arqueóloga tratando de identificar a cadáveres de soldados de la guerra con Chile? No sé. ¿Cuál es su opinión? A ver, ella fue contratada por el Ministerio de Cultura, teniendo el Ministerio arqueólogos. ¿Por qué? No sé. Eso tendría que investigarse, pero ella solo es arqueóloga, no historiadora militar, ni experta en campo de batalla, que en mi grupo, la Brigada Naval, somos expertos en campo de batalla, y somos los únicos en el país en hacer esto. Congresista García Belaunde, ¿tiene algo? No, gracias por la información. Entonces, bueno, ahí se demuestra una vez más pues que el favoritismo por escoger a un pariente, un familiar, un amigo, que no tiene nada que ver con el tema, le hace tremendo daño a la cultura, ¿no? Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Graham, muchas gracias por su aporte. Agradeceré que todo el material que nos ha brindado lo haga llegar a la Secretaría Técnica de la Comisión, pues nos parece muy importante lo que usted ha mencionado el día de hoy. Puedo darle muchas más gracias. información todavía. Muchas gracias. Puede retirarse cuando crea conveniente. Punto número 4. Exposición sobre la situación actual de la Casa Hacienda Santiago de Punchauca, a cargo de la destacada historiadora Mariana Mut de PIS. La invitamos a la señora Mariana Mut. Mut.
Tome asiento, señora Mariana. Tengo su posición. Vamos ganando tiempo, señor presidente. Tome asiento acá, señora. Quiero agradecerle de manera muy especial esta invitación, que para información y por supuesto por su intermedio, el congresista Cheput tuvo la gentileza de visitar la casa donde todavía está en parte la biblioteca de mi esposo, Franklin Pierce García Irigoyen, para documentarse in situ de lo que estaba llevando a cabo yo como su viuda en términos personales. Así que le agradezco muchísimo que a nuestros plazos y a nuestros tiempos como país me permita estar acá para enfocarme en un tema muy concreto, que es digamos lo que ha sucedido en la casa Hacienda Santiago de Punchauca y su capilla en los últimos 50 años. Por su intermedio quisiera comentarle al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que Franklin, y permítame que lo llame así, era director del Museo Nacional de Arqueología, en ese momento Museo Nacional de Historia, cuando el sesquicentenario. Entonces, si estoy aquí es justamente para actualizar a la comisión del Bicentenario por su intermedio sobre los hechos resaltantes que hacen que hoy sea una absoluta ruina. Ya, no sé si pudiéramos pasar cada 50 segundos. Ya, quisiera aquí presentar una imagen del trabajo voluntario que las personas de la tercera edad estamos haciendo con los recortes periodísticos relacionados a la cultura peruana y ver situaciones que se puedan identificar de por qué puede suceder algo como lo que se ha venido comentando aquí a través de los medios de comunicación, que son en cualquier investigación histórica el punto de partida. Me acompañan en el día de hoy algunas de estas personas que me ayudan, pero todo esto, su finalidad es, cumpliendo el artículo 2 de la Constitución de nuestro país, pasarlo a la Biblioteca Nacional. Por eso yo le agradezco muchísimo, señor congresista Cheput, presidente de esta comisión, que me haya dado esta oportunidad para mostrar el andamiaje, el contexto histórico en que se van desenvolviendo y se toman las decisiones de política cultural en nuestro país. Gracias. Ya. Concretamente, ya entrando al tema, porque se ha mencionado aquí varias veces, la comisión del sesquicentenario del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ya en 1971, distingue Punchauca. ¿Ya? Ese tema va a ser retomado después por una ley del Congreso de la República del año 1987. Sin embargo, ninguna de las dos leyes toma en cuenta un hecho fundamental. ¿A quién le pertenece Punchauca? Nadie puede invertir dinero, para ponerlo mondo y lirondo en la parte más pragmática de la historia, si no sabemos quién es el dueño. Y este es un lastre que arrastramos como peruanos, como peruanas, en nuestro país. Aquí, señor congresista, presidente de esta comisión, quisiera destacar algo porque se ha mencionado en esta reunión, y es la información valiosísima que guarda el archivo del Congreso de la República. He tenido ocasión, por el tema colateral que trabajo, que es el de Machu Picchu, de hacer el seguimiento de la actuación como constituyente del señor José Emilio Abril Vizcarra, cuyos descendientes reclaman la propiedad de Machu Picchu. Y ahí vemos al señor parlamentario Abril Vizcarra, usemos la palabra, manipular a los funcionarios públicos que son parte del gobierno formal del Ejecutivo para que saquen normas legales en beneficio propio. El siguiente, por favor. Ahí está, ya, sí. Yo quisiera aquí también hacer mención la importancia de lo que hoy llamamos Lima Norte. Este es un plano cuyo original está en el archivo de Indias y que lo tengo gracias a los historiadores que ahí menciono, que es copia, por supuesto, y yo creo que sería utilísimo que su comisión
pida, para entender bien el proceso histórico del norte de Lima, de lo que está sucediendo. En ese plano, que aunque aquí no se ve muy bien, está marcado Punchauca y está marcado Ancón y está marcado Huaura, sepamos lo que estaba pasando en esa zona, y esto es el siglo XVIII. Más abajo he tomado un recorte de La República, del diario La República, para que lo veamos en concreto, porque desde la Asociación Sin Fines de Lucro, Colección Franklin Pierce para la Historia Andina del Perú, cuya finalidad es apoyar a la Biblioteca Nacional. No voy a insistir ahora de los poquísimos y escasos recursos que hay en nuestro país para el sector cultura, y que además estos son tergiversados en su finalidad, como ahora lo voy a presentar. Esta vinculación entre el pasado y el presente puede resultar útil para tomar decisiones. Y aquí viene el adulto mayor. Se ha hablado de grupos humanos afrodescendientes o de otras condiciones étnicas, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, no se ha hablado del adulto mayor, de lo que puede aportar la memoria cuando comienza a pasar a la historia. Gracias. Y aquí quiero hacer notar algo que es difícil, porque es muy difícil hacer historia contemporánea. Un exministro, señor presidente de esa comisión, el ministro Luis Peirano, tomó la decisión de ocuparse de Punchauca, de estabilizar Punchauca, y se avanzó bastante. Sin embargo, por razones que también tienen que ver mucho con Lima Norte, fue reemplazado en agosto del 2013 por la señora Diana Álvarez Calderón, que inmediatamente dejó morir este proyecto. Aquí no hay tiempo para entrar en los detalles, pero sí creo que es importantísimo que la Comisión del Bicentenario tenga en cuenta estos detalles de política cotidiana, de política diaria en temas y asuntos de cultura. El siguiente, por favor. En este sentido, quiero aquí destacar la importancia de el ejército, y que aquí está con nosotros, pero no sé si habrá tiempo para que él pueda dar su opinión. Pero entre las personas que yo he ido buscando de una o de otra manera para la promulgación de la ley concreta de ayuda y que permita que el Ministerio de Cultura invierta y busque apoyo económico entre la sociedad civil, la gente que hace negocios, la gente que quiere vivir mejor en Lima Norte, porque esa es la verdad. Tenemos en San Isidro, en Miraflores, la huaca pugliana en Miraflores y la huaca Pan de Azúcar, que así la suelen llamar a veces, o la huaca Guayamarca en San Isidro, ¿ya? ¿Y por qué no tenemos una situación similar en Lima Norte, en Punchauca? Si puedo dar mi opinión muy rápidamente, diré porque ambos alcaldes de Miraflores y de San Isidro supieron mover los hilos de la política cultural peruana para que estos espacios queden así. Hay un juicio sobre la propiedad de la huaca pugliana. Hay una familia, la familia Marzano, que dice que es de su propiedad. Entonces, todos estos espacios apremia que sean puestos en el marquesí, en el saneamiento legal que corresponda del Estado peruano, que a mi entender debe ser el Ministerio de Cultura. Y tener en cuenta, y aquí por su intermedio me permito decirle al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que hay un artículo que ahí lo cito, va a quedar citado de la Ley Orgánica de Municipalidades, en que deben trabajar juntos los alcaldes y el Ministerio de Cultura para desactivar estas bombas de tiempo, porque esos son, ¿ya? Cuando llevamos, miren en la parte de arriba, ya estos niños que están vestidos como militares por supuesto de principios del siglo XVIII, ya, y año tras año hay generaciones que se han sentado ahí, que hoy son adultos y que dicen, pues a las ruinas no hay que ocuparse, ya se caerán pues solas y después le meteremos tractor y se acabó la memoria, ya no nos acordaremos si en Punchauca hubo inscripciones, porque en las paredes hay las inscripciones, bueno, ya que no quedan nada, quedan las fotografías,
de los esclavos que trabajaron en Punchauca, de la población de origen asiático peruana, que también dejó ahí sus cuentas y sus cosas. Entonces, el simbolismo que hay detrás de Punchauca es muy grande para toda esa región, ¿ya? Sin embargo, cambia el ministro y cambia el interés, y se fue, ya eso no importa, ya lo hizo el anterior. Si yo pudiera, de alguna manera, tener hoy en la mañana argumentos suficientes para, señor congresista de la Comisión del Bicentenario, esta ley sea llevada al Pleno y aprobada y promulgada y reglamentada como debiera ser. La siguiente, por favor. ¿Ya? Aquí quiero destacar la figura, porque claro, yo soy una anciana, ¿ya? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Pasarlo a la siguiente generación. Y aquí quiero presentar al que está encabezando del lado del que lo vean, pueden ver, al historiador Edgar Quispe, ¿ya? Que es un caraballo, nació en Caraballo, vive en Caraballo, quiere seguir viviendo en Caraballo, en este momento está en México sacando un doctorado, ¿ya? Pero ahí está explicándole a la embajadora de la Argentina, que estuvo el año 2007 sí, por favor, yo sugiero que conversen con ella. Ese día mientras él hablaba, yo hablaba con el agregado cultural y me decía, mientras no haya saneamiento legal, no podemos hacer nada. ¿Ya? Entonces, sigue, porque la veo en las páginas sociales del comercio, sigue actualmente, entonces ella lo puede verificar. Y está, como les digo, Edgar Quispe, que es un hombre joven, todas las sangres, como somos todos los peruanos, ya, que puede ayudar a gestionarlo desde adentro, porque tiene capacidad de llevarse con los alcaldes, desde la sociedad civil. Siguiente, por favor. Ya. Aquí hemos colaborado, el señor congresista, muchas son las cartas que ha llegado al Congreso de la República, al Ministerio de Cultura, pero yo aquí solo quisiera referirme, señor presidente Cheput, de esta comisión, de la última enviada por Edgar Quispe en un correo electrónico para que lleve, porque la restauración, la recuperación, la incorporación de Punchauca a Lima Norte tiene un profundo potencial, y eso no es más que un potencial, todavía está fresca en la memoria de los seres humanos que hemos vivido entre el sequicentenario y el bicentenario. Y aquí yo me permitiría decir, perdónenme la parte, a través de su intermedio, señor congresista presidente de esta comisión, al almirante Tubino, que yo me acuerdo perfectamente del grumete Medina en las reuniones alrededor de la Plaza Grau. Después de todo, yo soy descendiente de Santiago Tábara, el médico del Huáscar y el compadre de Grau. Ya, aquí quiero mostrar, y discúlpenme esa digresión sobre el grumete Medina y la memoria histórica que debe pasar a papel, ¿ya? Este detalle importantísimo. La parte de atrás, que no sé si se puede mostrar, que ahí la pongo, que es esta parte de aquí, ¿ya? Ese terreno, por alguna razón, es propiedad privada, es propiedad de la cooperativa, que ipso facto ya sacó su CIRA, inexistencia de restos arqueológicos. Yo, en la medida de mis posibilidades, quiero trabajar con gente joven, a la cual yo le vaya pasando todo esto, para que no solo quede en la Biblioteca Nacional como papeles ahí congelados, y que alguien tendrá que hacer arqueología histórica encontrando si en los papeles de Franklin Pierce en la Biblioteca Nacional hay algo sobre esto. Y conozco y colaborado, muchas veces él me buscó a mí, que es este joven arqueólogo José Luis Fuentes, que da su testimonio. Él es el que ha hecho la investigación, y ahí hay restos prehispánicos. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha dado un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Claro que no son pues piezas de oro, ni grandes textiles, ni cerámica espectacular, pero ahí sí hubo una presencia prehispánica, y una presencia que para mí es muy significativa, porque no por gusto se llama Punchau. ¿Quién era el Punchau? Era la divinidad inca que Pachacútec sueña
que lo va a apoyar, que lo va a llevar a la victoria con los chancas, según las crónicas. ¿Quién es Santiago, el apóstol de la reconquista española? ¿Ya? Y claro, habrá quienes digan, pero claro, Santiago mata indios. ¿Ya? No. La historiadora, yo no la conozco y lo he encontrado en internet. ¿Ya? Una historiadora italiana ha hecho un artículo hermosísimo que dice: el culto de Santiago entre las comunidades indígenas de Hispanoamérica, símbolo de comprensión, reinterpretación y compenetración de una nueva realidad espiritual. No sé cuántos de los que estén aquí recordarán el trabajo de Franklin, de mi esposo, en términos de la espiritualidad y de la religiosidad precolombina andina. Y si yo me voy a permitir acá decir algo, con su venia, señor congresista, presidente de esta comisión, Cheput, mis grandes problemas con la gestión de la Biblioteca Nacional anterior, y lo voy a decir con su nombre y apellido, gracias a Dios está quedando grabado, el señor Ramón Mujica Pinilla, ese es el origen del problema. Que tener acceso a los documentos de Franklin, ¿ya?, sobre estos temas, porque por supuesto tendría 78 años, como bien sabe, por su término se lo digo a el congresista Víctor Andrés García Belaunte, y estaría vivito y corriendo, él sería el que estaría aquí sentado, no yo. Siguiente, por favor. Ya ha pasado del periódico, de la televisión, a libros, a artículos periodísticos. Estamos esperando que pase a un libro grandote, gordo, que venga un gringo y lo haga, o una gringa y lo haga, de cómo se desapareció la memoria histórica del Perú cuando la independencia. Siguiente, por favor. ¿Ya? Hay personajes como estos jóvenes. ¿Ya? Está el señor Raúl Ramírez, que ha ido recogiendo por aquí y por acá y ha hecho su museo al costado sobre la reinterpretación, la compenetración de una nueva realidad espiritual. Siguiente. Este cuadro para mí, que es muy reciente, ¿ya?, en Lima Norte, por supuesto que están todas las universidades, si es una mina de oro para la educación, ¿ya? Y yo he venido colaborando con la Universidad Católica Sede Sapiencia durante 10 años, ya pues voy a retirar porque tengo 75 años, y lamentablemente no está funcionando el CEPAC, el Centro de Estudios de Patrimonio, pero sí quiero resaltar el trabajo de la gente joven que ustedes pueden ver ahí, y de la vida cotidiana. En Punchauca, por si acaso, no hay agua potable, ¿ya? Entonces ahí los platos, donde come la gente, se lavan en un balde así, se recoge el plato. ¿Ya? Esa es la realidad de Punchauca hoy. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer esto? ¿Ya? Yo aquí me he permitido, y si alguien que me necesite, lo tengo aquí en un cuadro, uno de estos esquemas, así que gustan mucho, para racionalizar todos estos casos y decir todas las fuerzas que tenemos que llegar a conciliar. En tiempos del gobierno militar era fácil, ¿no es cierto? Pongo una orden desde arriba y ya está. Pero hoy juegan otros factores muy distintos. Y quiero decirlo con toda claridad. Vamos a tener un gran museo nacional en Pachacamac, que no sabemos ni cuánto ha costado, ni cuánto va a costar mantenerse, mientras hemos oído el testimonio que hay sobre Huaura. ¿Ya? Y puedo dar otros miles de otros testimonios de cosas terribles que están pasando en los museos del Perú, que yo soy totalmente de acuerdo que es casa de saber, casa de diálogo, casa de entretenimiento. ¿No es cierto? Uno va al museo, puede comer rico, puede usar sus espacios para una fiesta. ¿Ya? Y Lima Norte no lo tiene. Gracias. Muchas gracias, señora Mariana Muth. Antes de empezar el debate, yo quisiera primero hacer un alto para solicitarle a los señores parlamentarios, algunos de los cuales están ajustados de tiempo, para solicitarle permitan la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta. Y también
está en sus manos el cronograma de actividades para las audiencias y sesiones descentralizadas. Primero vamos a votar eso. ¿Están de acuerdo con el cronograma de actividades para las audiencias y sesiones descentralizadas? Los que estén a favor, aprobado por unanimidad. Y finalmente, sin más puntos que tratar, se solicita la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta, a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Al voto. Aprobado. Señora Mariana Mut, muchísimas gracias. Si algún parlamentario tiene alguna pregunta para hacer a la señora Mariana Mut. Víctor Andrés. Sí. Presidente, el tema muy interesante lo que ha dicho a la doctora Mull, a quien conozco hace tiempo y aprecio y admiro, por supuesto, a él y a su difunto marido, con el cual tenía un lazo de parentesco, además, que no lo decía yo en voz alta porque lo perjudicaba a él. Pero el Punchauca es fundamental, creo yo, es el inicio de la patria, de la república, es la piedra bautismal, digamos, de lo que es el Perú el día de hoy, y no podemos dejarlo pasar. Lo que pasa es que las cooperativas o la reforma agraria, al cambiar el sistema de propiedad y al destruirlo en algunos casos, hizo pues que una serie de casonas importantes en todo a lo largo y ancho del país caigan en abandono. Casas de haciendas muy importantes, muy pocas son las que se han salvado. En Lima había más de 50 casas haciendas importantes en el barrio, en los 3 valles de Lima, el Rímac, el Valle del Chillón y el Valle de Lurín y Pachacamac, en fin, en esos valles había más de 50 casas históricas que al caer esto en la reforma agraria pues quedaron abandonadas por sus propietarios en poder de los trabajadores, y luego han ido desapareciendo, y uno las visita y no queda nada. El otro día estuve en Chuquitanta, por ejemplo, que era tan importante, y está en cimientos. Ya no existe ni el puquio siquiera. Ese puquio se ha convertido hoy día en un rosadal. Y si vamos fuera de Lima, vamos a Montalbán, la hacienda de O'Higgins, que me menciona Juan Cheput, que también que se puede rescatar perfectamente bien, y que habría empresas chilenas que podrían perfectamente bien poner dinero para rescatarla. Y el castillo de Unanue, que si bien es cierto Unanue no vivió ahí, pero lo hizo su hijo, y es un castillo emblemático en la costa del Perú, que también está en estado de abandono, porque hay 80 cooperativistas que cobran la entrada a los turistas que entran, y que cada turista se lleva algo. Entonces al final no va a quedar nada. O sea, 80 cooperativistas de los viejos que se quedaron con la hacienda explotan el castillo de Unanue. Y claro, y no van a poner ni un centavo nunca, y no lo mantienen. Y en Punchauca pasa lo mismo. Entonces yo le pedí a la doctora Mull que nos ayude a hacer un proyecto de ley de expropiación para aclarar la propiedad. Si hay problemas de la propiedad, la única manera de aclararla es con una expropiación que se da, pero lo importante es la expropiación con los linderos. Entonces la ayuda no es para que ella nos ayude a expropiar, sino lo importante es los linderos. Porque yo contribuí mucho a la expropiación de una casa hacienda en Cañete para un colegio, un centro escolar importante, y después vino el problema de que no estaba incluida la iglesia, y la cooperativa se hizo dueña de la iglesia y la convirtió en una sala de fiestas.